Vamos a grabar. Amén, Dios me lo bendiga en esta nueva enseñanza que vamos a tener según Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31, y que tiene por título que se llama Rebelión Silenciosa. ¿Qué nos habla en este día? Así que vamos a ir al versículo para ir desglosando algunos principios. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, del 28 al 32, está en su pantalla. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Pero dice, y no fue. Amén. ¿Qué más dice el otro versículo 31? Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mira, hermano, hoy queremos hablar acerca de esta parábola que Jesús explica acerca de un padre que le habla a dos hijos para un mandado. Les pide un favor para ir a trabajar a su viña. Y ojo aquí que el padre que habla es Dios, ¿eh? Dios siempre pide a su iglesia, a su pueblo, hacer algo por él, para su viña. Cada uno tenemos nuestra propia viña, pero Dios tiene la suya. Y muchas veces Dios nos pide hacer algo por la suya, o sea, por la viña de Él, no solamente por tu viña. Entonces, aquí tenemos que encontrar un principio que a través de los siglos o a través de nuestras generaciones, hermano, a través de nuestros antepasados, en nosotros juega un papel muy interesante en el aspecto que nosotros venimos arrastrando algo que no nos damos cuenta, pero que aflora en nuestro reaccionar, en nuestros quehaceres de la vida. Y hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué me levanté de mal humor? ¿Por qué es que me pasa esto, pero si ahora estoy en Cristo? ¿Por qué es que decidí mal? No entiendo. Y muchas cosas que se convierten en aquella persona en un prejuicio, digamos, en una persona inconstante que muchas veces hasta duda de la salvación de su alma. ¿Sabe por qué, hermano? Pablo nos dio una pista cuando decía que mientras estamos en esta carne, mientras estamos en este planeta, peligramos. Y hablaba acerca de una naturaleza pecaminosa que siempre nos sigue a nosotros. Es decir, tenemos nosotros dentro una rebelión que nos persigue, hermano. Y si no lo detectamos, puede ser peligroso, como el apóstol Pablo dice, que puede a nosotros eliminarnos. Siendo yo heraldo de muchos, decía, siendo yo consejeros, anunciador de la palabra, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Por eso hay muchos pastores, líderes, diáconos, personas que han tenido años en el evangelio y de pronto cayeron y se fueron al mundo, hicieron escándalo en el evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? Se lo voy a decir bien claro, porque es que no fortalecieron áreas de su vida, pasaron por alto algunas cosas, sobre todo de entender que este cuerpo es pecaminoso. La Biblia no dice cuídate del diablo, la Biblia dice cuídate de ti mismo. Por eso la importancia de esta lección de esta noche es que nosotros tenemos un enemigo silencioso en nuestra vida. Nosotros tenemos un león desde cuando nacimos, hay un león, una serpiente que está dormida, pero cuando usted va creciendo, ese león o esa serpiente se va
despertando, para que usted me entienda. Usted ve a un niño, ese niño es inocente. Sin embargo, dentro de él hay un león dormido, hay una serpiente dormida. Y cuando va creciendo, es terrible. Ahora, hermano, Dios a nosotros nos pide gobernar. Amén. Repite esa palabra, gobernar. Se lo dijo a Adán y a Eva. Sin embargo, no podemos pretender gobernar algo si nosotros, hermano, no nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces, podemos cantar, podemos saltar, voz de júbilo, venir a las reuniones, que no está mal, no está mal, pero que no hemos aprendido a gobernar nuestra propia vida, especialmente, hermano, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y se nos olvida la palabra. ¿Y qué está pasando en nuestras entrañas? ¿Por qué yo reaccioné así si yo conozco la palabra? Estoy yendo a los cultos, estoy leyendo la palabra. Tengo años en el Evangelio. ¿Qué me pasó? Es porque debes reconocer que tienes un enemigo silencioso y ese enemigo es rebelión, poder en la sangre de Jesús. Entonces el gobierno tiene que ver con nosotros para que vivamos agradable delante de Dios. Dios quiere que antes que vayas al reino de Él, sepas gobernar, hermano. Cristo dijo, y conocerán la verdad, hablando de la palabra, y al conocer la verdad, dice, les hará libres. Ahora, el tema es cómo uso la verdad, o sea, la palabra. ¿Cómo la uso? Hay muchos que pueden recibir, por ejemplo, pistolas, armas, pero si usted no la sabe usar, de nada le sirve. Usted se puede herir hasta matar a sí mismo. Entonces, la palabra de Dios es esto. Hay muchos que usan la palabra para su antojo, usan la palabra para querer justificar lo que ellos hacen, porque lo usan la palabra. Y la Biblia dice, pero lo hablan fuera de contexto. Y eso se convierte en un pretexto para hacer sus malas mañas, sus malas jugaditas, y etcétera, etcétera. Entonces, hoy, hermano, queremos ver que el reino se establece en relaciones. El reino de Dios no puede hacerse por sí solo. Y una de las primeras relaciones es tu relación con Dios. Amén. Y luego tu relación con los hermanos, con la iglesia, porque de eso se trata. Y luego que Cristo habló del prójimo, tal vez no sea tu familiar, no sea hermano de la iglesia, pero es un ajeno, es un pecador tal vez, pero Dios nos manda a amarlo, a bendecirlo. Amén. Entonces, tenemos que nosotros estar dispuestos que Dios siga trabajando a través de su palabra en nosotros. Y aquí vimos este pasaje donde realmente este padre de familia le dice, mira, yo quiero que vayas a hacer algo. Quiero que vayas a trabajar a mi niña. Y aquí vemos, hermano, lo que nosotros llamamos, le he puesto aquí, un rebelde pasivo. ¿Qué es un rebelde pasivo? Y se lo voy a demostrar. Amén. Un rebelde pasivo es aquel que dice que voy y no va, conforme leímos la palabra. Un rebelde pasivo es que no lo maquina, amén. No es a propósito, sino que hay algo que lo perturba, hay algo que le dice sí y a la vez le dice no, amén. Pero en sí tiene su propia opinión. Cada persona tiene opiniones, cada persona tiene su manera de pensar. Pero ojo aquí, choca con la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, son verdades del reino y que la palabra de Dios es una verdad absoluta, no es relativa, o sea, no, a veces sí, a veces no, no. La palabra de Dios es absoluta, es y es, como dice la palabra, escrito está. O sea, eso no lo pasa a nadie. Nadie puede borrar eso, lo que escrito está, amén. Y no hay opinión, ojo aquí, no hay opinión ni hay verdades humanas que puedan más que la palabra de Dios. O sea, nadie tiene la razón, solo Dios. ¿Ok? Usted no tiene la razón, yo no tengo la razón. El que tiene la razón y es una verdad absoluta es Dios a través de su palabra. Amén. Ahora bien, las cosas son como Dios las dijo a través de la palabra. Eso es lo que Dios dijo y no hay manera de cambiarlas. Entonces, estas verdades que nosotros vemos en la palabra de Dios no tienen discusión, no se puede cuestionar. Está escrita y amén. Entonces,
La verdad de Dios tenemos que concluir que es infalible. Es decir, la palabra de Dios no falla. Los hombres fallan, las mujeres fallan, pero la palabra de Dios no falla. Entonces, la palabra de Dios no es un tema de opinión. Amén. Y esto hay que ir desbaratando a nuestra mente, que a veces creemos, no, el pastor dice. No es que el pastor dice, por eso le digo apunte, apunte. La palabra de Dios es, hermano, es algo como dice en Hebreos, es como una espada que viene y corta. ¿Qué corta? Escúcheme bien, corta lo que tú y yo antes creíamos, antes atesorábamos, antes pensábamos. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando yo era niño, ¿se acuerdan? Cuando yo, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, dice, juzgaba como niño. Criterio. Entonces, cuando ya hemos crecido, pensamos diferente, pero abrigábamos situaciones, patrones de pensamiento, y así hemos venido cargando nuestra maleta a la iglesia, al camino de Dios o al reino de los cielos, como usted lo quiera decir. Mas cuando uno viene al reino de los cielos, escucha la palabra, se te presenta a Cristo, por decirlo así, y te dice, como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa tienes que cambiar de naturaleza. Nacer de nuevo implica tienes que morir, porque nadie puede nacer si primero no está muerto. Aleluya, amén. Entonces, el reino de los cielos es para muertos. Un día lo dije. Usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. El haber venido a Cristo significa que mi propio yo tiene que morir y seguir muriendo cada día. Jesús mismo lo dijo allá en la palabra, que el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ahora bien, cuando uno dice amén a la palabra del Señor, no significa que ya lo aceptó, ¿verdad? Un amén a veces es un compromiso por decirlo y no quedar mal, ¿no? Y ahí es donde también ya viene la rebeldía pasiva. Y ahora vamos a entrar más tremendo. ¿Sabe, hermano? A veces uno hace o no hace lo que se le pide, o viceversa, lo que se le recomienda. Por favor, hágame eso. Y te pueden prometer, yo lo hago, de verdad, sí, gracias. Y al final no lo hace. Este versículo que hemos leído de estos dos hijos ocurre en la iglesia de hoy. Y usted se va a quedar aterrado de ver cómo vamos a desprender algunos principios de que realmente sin querer, yo digo, sin querer, aflora lo que hay dentro, el inconsciente. Lo que hay dentro aflora en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer. Gloria al nombre del Señor. Esta persona rebelde pasivo no es que te agrede, no es violenta. No, hermano, por eso se dice rebelde pasivo, es camuflado, es perfil bajo, pero hay una rebelión interna. Poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, no te agrede, pero no te hace caso a la vez. Esa persona rebelde pasivo tiene su manera de pensar y nadie le quita de esa forma. Aún dentro de la iglesia. Y parece estar de acuerdo, pero en el corazón no lo está. Tú crees que está de acuerdo contigo, que tiene el mismo sentir contigo, te da la mano, yo pienso igual que tú, de verdad somos compañeros, somos hermanos, pero a la hora de la hora demuestra que no es así. Rebelde pasiva, rebelde pasivo. Entonces, a la hora de actuar, a la hora de ver las circunstancias, actúan diferente o piensan diferente. En realidad, hermano, te quita la autoridad porque él no la reconoce. Una persona rebelde siempre está robando autoridad a Dios porque no se sujeta. Amén. Ahora, nosotros entendemos que hay una semilla de rebelión en el ser humano. Hay semillas porque no sigue a la autoridad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le cuesta ser instruido, ser disciplinado por la autoridad que Dios le ha puesto. Una de las cosas, hermano, que tiene que uno también resaltar es que nada ocurre por casualidad. Nada. Usted donde está actualmente
donde Dios ha permitido estar, es porque Dios está usando a ese hombre de Dios con sus defectos y sus fallas. Hay un algo que Dios está haciendo, procesando hasta el día y la hora. Amén. Entonces, para hacer autoridad, ejercer autoridad de la palabra, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Por eso le decía, nadie puede gobernar a otras personas si nosotros primero no nos gobernamos a sí mismos. Gobernar es estar bajo autoridad. Cristo estaba bajo autoridad. ¿Se acuerda cuando Jesucristo se le acercó un centurión? Un centurión tenía bajo su mando 100 personas y este centurión le dijo, hay una muchacha que está enferma, por favor, envía la palabra y sanará. Y Jesucristo dijo, nunca he visto tanta fe como este hombre. Resaltó la fe de este centurión. Amén. Porque él dijo, yo soy un hombre de autoridad. Si usted dice la palabra, mi sierva sanará. Entonces, él, hermano, atesoró el principio de autoridad. Un rebelde pasivo siempre cuestiona a la autoridad que Dios le ha dado. Hay una rebeldía, o sea, hay un principio, no se ponga mal, hay un principio satánico, porque toda rebelión es principio satánico. Ojo aquí, cuando Adán y Eva cayeron, antes, dice la Biblia, capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel, dice que Satanás se rebeló contra Dios. El pecado de Satanás fue la rebelión. Fue, claro, por supuesto, el orgullo, la soberbia, pero fue un acto de rebeldía. Se rebeló contra el Altísimo Dios. Amén o no amén. Ahora, ¿cómo cae Adán y Eva? ¿Cómo es que cae? Si no había pecado. Ojo aquí, aquí sí usted tiene que agarrarse fuerte. Este es profundo. Adán y Eva, alguien preguntó, pastor, pero ¿cómo pudo haber pecado Adán y Eva si no había pecado? Y tiene razón, no había pecado, eran los únicos, los dos que habían en la tierra. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Están ahí, hermanos? Se fueron. No, amén, pastor, amén. Amén, Gloria. pastor. Amén, o escriba y mueva los dedos para saber, hermano, que están ustedes Amén, pastor. conectados Sí, ahí, pastor. están atentos a esta linda palabra. Amén, pastor. Entonces, gracias por esos amenes, cuando Adán y Eva estaban en una inocencia, porque inclusive le llaman, amén, la etapa de la inocencia, amén, la dispensación de la inocencia, inclusive dicen dispensación. Una de las cosas que nosotros vemos ahí y nos despierta curiosidad, ¿cómo es posible que Satanás hace caer a Adán y Eva? ¿Sabe por qué, hermano? Se lo voy a decir. Satanás ya era un personaje rebelde y él fue lanzado aquí a la tierra. Antes que aparezca Adán y Eva, ya Satanás estaba aquí. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios lo ordenó. Entonces, cuando ya todo listo, entra en escena Satanás a través de la serpiente. Mire usted, hermano, cuando Eva, que fue la primera, habla con el diablo, ojo aquí, Satanás le influencia a través de la palabra y lo contamina. Eso se llama iniquidad. Otro día vamos a hablar acerca del pecado de la iniquidad o el espíritu de iniquidad. Satanás es un inicuo, dice Pablo le llama inicuo, o sea, un hombre de iniquidad. Un hombre de iniquidad o un personaje de iniquidad, en este caso Satanás, es mucho más que maldad. Es mucho más que maldad, que no me quiero detener ahí. Lo que quiero que usted enfatice es que Satanás influenció a través de la palabra maldicha, jugó con la palabra de Dios, porque dijo, así que Dios te ha dicho, y eso es, hasta ahí era verdad, pero le dijo, pero no morirás, pero Dios le dijo que sí morirá, pero la palabra influenció. ¿Qué les quiero decir aquí? Escuche el primer principio, que cuando uno habla, se deja influenciar, toca, pega, se ensucia. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 7, decía,
limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando usted habla con una persona y esa persona, ojo, usted sabe que es pecadora, usted sabe que es mala, que no conoce a Cristo, santifíquese, hermano. Porque algo le puede entrar ahí, una contaminación que lo pone tal vez duro. Lo que no podía hacer comienza a hacerlo. Le viene sueño, cansancio, adormecimiento, mal humor, se vuelve renegón, qué sé yo. Influencia ese espíritu a uno, que hasta lo puede llevar a pecar. Pero si yo estoy santo, por eso, Satanás ensucia. Usted no ha visto cuando está un charco de lodo. Usted no quiere ensuciarse, pero alguien viene, mueve el agua con charco y ¡pum! Le ensució. Usted no estaba, no quería meterse, no se metió, pero vino alguien. Ya, ese alguien es Satanás, que lo ensucia a uno. Y Eva lamentablemente se dejó influenciar por las palabras, tenga cuidado con quién habla, y lamentablemente cayó Eva y la historia continúa. Entonces, hermano, mire, es muy independiente. La persona rebelde que es silenciosa, que es pasiva, es muy independiente esta persona, porque se cree un maduro espiritual inclusive. Ya yo tengo muchos años en la iglesia. Amén. Pero en el reino de Dios, hermano, no hay autosuficiencia ni tampoco hay independencia. En el reino de Dios siempre se depende de Él y de su palabra. En el reino de Dios siempre hay, hermano, su gracia, su conocimiento en Él. Sin Él estamos perdidos. ¿Ok? Entonces, todos somos dependientes de Dios. Y es más, de los unos a los otros. Hay un sometimiento continuo. Pero es un sometimiento de amor, no es un sometimiento de odio, de cólera, de ira. No, 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 es un sometimiento de amor, porque Dios es amor. Entonces, esta persona también rebelde, pasivo, lo vemos como irresponsable, pero en realidad es una persona rebelde. Y a veces le decimos, no, él es irresponsable. No, 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 no. Es una persona que lamentablemente es rebelde. Cristo le enseñó a los fariseos. Cristo enseñó esta palabra a sus discípulos, a todos los que escuchaban, y eso era contundente, hermano. No cabía en las cabezas de los fariseos, del pueblo, porque Cristo enseñaba palabras del reino, palabras del cielo. No era, hermano, ellos tenían la ley. La ley, como decía Pablo, la ley mata, porque es que no tenían la frescura del Espíritu Santo. No tenían la llenura del Espíritu Santo. Cristo era y es el que llena con el poder del Espíritu Santo. Y ojo aquí, le voy a mostrar, hermano, 10 características de un rebelde pasivo y voy a ser rápido para que usted lo vaya, primero, hermano, conociéndose a sí mismo. No diga en esta hora, ay, no vino el hermano tal, a ver, voy a ver quién ha venido. Ay, justo esa palabra era para el hermano tal, la hermana tal. No, 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 no. Si usted quiere ser bendecido, primero con estas 10 características que lo voy a hablar rápido, primero es para usted, hermano. Y si usted ha caído o se identifica con una de estas 10 características o de repente con las 10, abogado tenemos para con Dios y poder, hermano, pedirle perdón y ser libre de este espíritu de rebeldía que puede estar operando en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Por eso aquí estamos, hermano, para que Cristo siga sanando nuestras heridas. Recuerde que en nosotros hay heridas de rechazo, hay heridas de traición, amén, hay heridas de abandono. ¿Y cuándo se cura? ¿Cuándo se hiere? No es que usted traiga alcohol y algunas pastillas. Acá no damos pastillas, hermano. Aquí damos la palabra, pero palabra bien adecuada para el momento y para la hora. Por eso cuando uno viene a las reuniones con la palabra se sana. Mayormente las heridas de abandono son cuando lo hacen los hijos, los padres, las parejas, los hijos, los padres. Las heridas de traición mayormente son las que hacen las parejas. Amén. Las heridas de rechazo mayormente las hacen los padres hacia los hijos y aún también las heridas de traición y de abandono. Entonces,
Tenemos que buscar a alguien que sane. Por eso Cristo en capítulo 61 de Isaías decía que él había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los que tienen heridas en el corazón. Hay personas que yo puedo estar hablando en este momento y están heridas y no han sanado. ¿Sabe por qué? Porque no le han dado la medicina adecuada, es decir, la palabra para ese momento. Y yo creo que este es el momento donde Dios quiere sanar algunas heridas en algunos corazones en esta noche. Hoy Dios te habla y te dice, hijo, hija, yo quiero sanarte. Pero para yo sanarte, déjate sanarte. Hay gente, hermano, que no se deja curar. Usted lo quiere llevar al médico, no quiere ir al médico. Es más, no quiere ir al médico, es decir, no quiere ir a Jesús. Y hay gente que a veces lo agarran, lo amarran. Tienes que ir al médico porque si no esta fiebre te va a matar, esta infección, este cáncer, este tumor te va a matar. Necesitas una intervención ya quirúrgica. Tienes que ir y lo llevan, hermano, como sea. Y él se deja llevar porque ya está medio moribundo. Hay gente que no quiere ir al pie y tienen que llevarlo así cargado. Amén o no amén. Pero hay gente que sí quiere. Por eso, hay gente, hermano, que está en el evangelio, pero no se deja sanar, no se deja curar, no se somete a lo que el pastor enseña. Hay gente que no quiere entrar por liberación, se hace ya porque el pastor no se sienta mal para allá, para que no me fastidie, voy a entrar a liberación, pero entra pujado, pero no entiende su necesidad. Si una cosa, hermano, tenemos que nosotros aprender es reconocer que somos gente necesitada de Dios. Eso significa que voy a ser curado por mi Señor. Pero si no reconocemos que estamos mal, que somos débiles, imperfectos, que realmente necesitamos de Dios, no vamos a poder, hermano. Y una de estas características es precisamente que no reconoce la autoridad. O sea, no reconoce a aquel que le está aconsejando. No reconoce a aquel que le está diciendo, mira, no es por ahí, es por acá. No hagas eso, haz esto. No pienses así, piensa así. Esa persona, hermano, esa característica que hablamos que no reconoce autoridad, esta persona, te dice que sí, te dice que te respeta, que está de acuerdo, pero no hace lo que debe hacer. Lo que tú le pides, no lo hace. Por ejemplo, también, hermano, una de las cosas es el que siempre llega tarde. Ahora sí, agárrense fuerte que Dios está pisando callos. ¿Por qué, hermano, hay un principio de rebeldía? Porque sabe que el culto empieza a tal hora. ¿Por qué llega tarde? ¿Y por qué no llega tarde en su trabajo? ¿Sabe por qué? Porque está operando un principio de rebeldía. A salvo que hay una emergencia, pero no siempre hay emergencia. Uno se antepone, como se antepone ante un trabajo, ante una situación que es importante. Amén. Entonces, esta persona quiere llegar a las 10, por ejemplo, de la mañana, pero dice, no, yo voy a la hora que ya empiece la palabra. Hay un principio de rebeldía. Yo voy a la hora que van a cantar, no me gusta la oración. Voy a la hora de terminar, voy ahora a la hora que yo quiero. O sea, no está dispuesto, mire, no está dispuesto a llegar temprano, principio demoníaco y satánico, porque está retando a la autoridad cuando Dios puso el sentir al siervo y todo de acuerdo que hay que estar, por ejemplo, a tal hora. Gloria al nombre del Señor. Entonces está tomando una decisión que es producto de una rebelión pasiva y no se da cuenta que está enfrentando a la autoridad que es Dios. Otro, también cuando se falta a las reuniones, cuando dice la Biblia, no dejar de congregarnos, no dejar de reunirnos, porque en el reunirse, hermano, usted en primer lugar le está obedeciendo a Dios. Por eso el apóstol Pedro, Pablo decía, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día la gente, hablo de cristianos, prefieren hacerle más caso a los hombres que a Dios. Prefieren hacerle más caso a sus jefes, ojo aquí, le hacen más caso a ciertas personas que a lo que dice la palabra. Ahí hay un principio de rebeldía. O sea, está operando, no se da cuenta, pero está operando en un principio demoníaco, que es la rebeldía. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Gloria al nombre del Señor. Cuando la autoridad a veces te convoca, líderes o el pastor, porque el pastor es como Dios mismo, en representación, Él viene, nos toma a nosotros los pastores, porque Dios es espíritu, Él no puede, ¿verdad?, manejar la situación a menos como lo hizo con Cristo, se hizo en una
en una carne, se hizo carne, dice, y el verbo se hizo carne. Y también agarrado a los pastores, agarrado a los profetas, apóstoles, a su gente para ministrar. Es Dios en nosotros, es Dios quien pone el sentir. Entonces, cuando uno se revela, cuando uno no obedece, no acata, no considera lo que dice el pastor, entonces, hermano, se lo digo, no porque yo sea pastor, yo puedo ser sacado de acá, viene otro pastor, yo se lo recomendaría, sométase a su pastor. Sométase a esa autoridad, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, si usted se revela con esa autoridad, usted se está rebelando contra Dios. Es como, por ejemplo, si usted se revela ante un policía, no es ante ese policía, usted se está rebelando contra el gobierno de ese país. Y el gobierno, hermano, se le viene encima a usted. Y hasta puede acabar preso. Entonces, ¿quién es mayor, el gobierno humano o el gobierno de Dios? El gobierno de Dios. Entonces, hermano, hay que tener muy en claro de tener que sujetarse. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, a veces se argumenta enfermedad, a veces se argumenta que hay mucho trabajo, que no es malo, que no es mentira, es cansancio, hay enfermedad, amén, pero se queda y a veces por ver, hermano, mucho WhatsApp, mucho Facebook, mucha internet y etcétera, etcétera, y ocupa su tiempo. Él cree que no le está engañando a nadie. Él cree que está todo. Es un rebelde pasivo. O sea, el diablo le engaña y no se está descubriendo. Hoy Dios te dice, descúbrete. Todo lo que te aleja de Dios y por más excusa, pretexto que tú le pongas, hay una rebeldía pasiva que está operando. Y eso es lo que nos va descalificando y nos va destruyendo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando se hace un llamado, por ejemplo, al final de la reunión, amén, y se está ministrando a las personas, es un menosprecio, hermano, cuando uno se va. Es una rebelión irnos de la reunión sin que se haya despedido la reunión. Debemos esperar a que quien está moderando, hermano, nos despida, nos dé la bendición, pero hay gente que le cuesta sujetarse a la autoridad delegada. Le cuesta, hermano, y conozcamos esto, cuando a usted le cuesta sujetarse a una autoridad, es porque hay una rebelión dentro, hermano. Y usted tiene que agarrar a ese espíritu de rebelión, porque es un espíritu. Tiene que agarrarlo por las astas, por los cachos. Y hermano, sacarlo de su vida, pero con conocimiento. Hay gente, hermano, que le cuesta sujetarse. Hay mujeres que le cuesta, por ejemplo, sujetarse a sus esposos. Amén. Hijos que le cuesta sujetarse a sus padres, mamá y papá. Hay personas que le cuesta sujetarse a los pastores. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de rebelión. Dios delega autoridad. Es que no me gusta la autoridad que estoy delante. No me gusta él, no me gusta ella. Pero esta autoridad que Dios la puso. Aquí no se trata, hermano, de la persona, se trata de la autoridad que Dios puso en esa persona. Y de eso hay que tener mucho cuidado. El otro, hermano, rapidito. A ver, es que otra característica es que se opone lo que le piden hacer. Amén. O el tiempo para hacerlo. Es decir, cuando le solicitan algo, pone peros o contradice la forma de hacer lo que se le pide. Es decir, tiene su propia opinión. Ya, tú me dices así, pero yo lo voy a hacer diferente. ¿Me entiende? Hay una rebeldía interna. O también cuando le pedimos a un hijo que haga tal labor, dice, sí, ya lo voy a hacer. Un día de estos y nunca lo hace, o lo hace tarde, o lo hace mal, cuando quiere y como quiere. Otro es que termina haciendo las cosas cuando quiere y como quiere, y aún se opone a la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, perdona, no lo quiero perdonar, ¿no? Me hizo esto y no lo perdono. Hay cosas que Dios nos pide hacer, hermano, no lo hacemos. También es este principio, esta característica. Siempre pone peros. ¿Sabe, hermano? Toda obediencia tardía, o sea, lo obedece al final. Ya voy a hacer, pudiendo hacerlo ahora, por ejemplo. Y lo hace mañana, pasado, hace sufrir a la gente, por decir. Hermano, también es una característica de un rebelde pasivo.
Otro punto, hermano, 3, es que hace las cosas lentamente. Si las hace, pero para un ritmo que incomoda a la autoridad, que le incomoda a la gente, y otro reniega, ¿por qué tanto? Si es tan fácil, si es tan rápido, pero lo hace a propósito, cuidado con eso. Hermano, en esto yo se lo reconozco también honestamente, esto me pasaba a mí, pudiendo hacerlo ya yo lo voy a hacer, tranquilo. Pero hazlo ahorita, porque mira, tengo que hacer esto, tengo que desocupar ahí, por ejemplo, saca eso es tuyo, estaba limpio. Ya, espérate, ya yo te lo hago. Pero se va dando la vuelta, pues, la hace larga. Hay una característica de un rebelde pasivo, hermano. Conózcase. Si usted es esa persona, no se avergüence, más bien diga, wow, me están desnudando, ese cirico tiene que salir, ese espíritu chocarrero tiene que salir. No puede estar operando en su vida poder en la sangre de Jesús. Amén. Amén, No pastor. podemos, hermano, a esa persona recriminarle que no obedece, porque lo está haciendo, pero lo hace lentamente. Gloria al nombre del Señor. Le dice, barre. Ya está bien, voy a barrer, pero lo hace en cámara lenta, hermano. Lo hace para hacer renegar a la gente. Si lava los platos, lo lava con una lentitud. O a veces lo hace mal, no lava bien para que no lo manden otra vez. Por eso no me mandes, porque lo lavo mal. No es que lo laves mal, no quieres hacerlo bien. Rebelde pasivo. Gloria al nombre del Señor. Siempre esa persona busca desafiar la autoridad. Es una persona provocativa. Una persona hermano, que provoca a una reacción de la persona. Y eso hay que tener mucho cuidado. El otro, hermano, el 5, es, perdón, la venganza sutil. Amén. Habíamos tenido esto hace la cosa. El 4 es la venganza sutil. ¿A qué se refiere esto? A nivel ministerial, hermano, o de la congregación que nosotros vamos, amén. Por ejemplo, el pastor le pide a un discípulo que por favor se baje de la alabanza por un tiempo. Y él dice, está bien, pero cuando le piden que desarrolle otra función, se niega. Es como decir, no quiero que se haga una cosa, pues tampoco hago la otra. ¿Me entiende? O sea, siempre se busca vengar de algo. Poder en la sangre de Jesucristo. Entre esposos, por ejemplo, ella quiere salir a comer, pero él está cansado y quiere quedarse en casa. Ella dice, está bien, pero saca las garras internamente. Por la noche, cuando él se le acerca, se levanta después de haber descansado, de una manera íntima, ella dice, no, no, no. Ahora no puedo, me duele la cabeza, tengo jaqueca, y etcétera, etcétera. ¿Me puedes hacer una comidita? No. ¿Por qué? Porque como no le sacó a pasear, no le sacó, entonces usa una venganza. Eso es una rebeldía pasiva. Conózcase, ay Dios mío, me están hablando a mí, este pastor que se ha creído. Hermano, hermana, estamos siendo edificados. Si no puede decir amén, aunque sea diga, ay, ¿no? Aleluya. Pero es que eso Amén. aplicamos. Y no solamente las mujeres, son ejemplos, también los hombres. También los hombres. A veces los hombres le piden, mi amor, hazme este guiso para mi cumpleaños o para este evento, para esta situación. No, no puedo. Y el hombre se queda dolido y dice, ajá, quedas en la lista. Y de pronto la mujercita, la esposita viene y le dice, mi amor, ¿verdad? Quiero que me colabores o me regales o me prestes 10 soles o 20 soles que quiero comprar algo, o mis medias o algo para mí. Y se acuerda que le negó la comida. No tengo, teniendo, no tengo. Y se niega, pudiendo. Venganza sutil. Y esto mayormente se aplica, hermano. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo a todos nosotros, hay una rebelión pasiva internamente, porque así no paga Dios. La Biblia sabe lo que dice, hermano, no pagues a otros mal por mal.
sino bien por mal. Siempre bien, paga bien. No es que me hizo así. No, no es el principio del reino. Cuando tú y yo operamos en contra de esta palabra, entiéndalo bien, usted está operando en principio satánico. Hoy Dios te dice, salte de ese principio satánico. No operes en eso, hija, hijo. Así no es la cosa. ¿Qué te pasa? Así no vas a llegar al cielo. Si tú sigues así, Dios te va a poner en el grupo, en toda esa multitud donde dice, Señor, Señor, y Cristo dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. No nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos que ser gente pasiva. Tenemos que ser gente del reino, hermano. Poder en la sangre de Jesucristo. Amén. Otro para ir terminando. Ya, nos vamos. 5. Esta persona también tiene una característica que genera olvidos con mucha frecuencia. Le piden, por ejemplo, comprar algo, hacer algo, pero se le olvida. Es un tipo que se olvida, pero agrede. ¿Me entiende? Usa el olvido. Pero es un rebelde. Simplemente no quiere hacerlo y usa la excusa. ¡Ay, me olvidé! Como que ya lo planifica, como que ya es su hábito, se hace un hábito. ¿Por qué? Porque está ese espíritu de rebeldía, hermano, interna, que lo arrastra hace años. Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando una persona se muere, una persona X, y si esa persona ha tenido demonios, ¿dónde se van esos demonios? Y se van muriendo así, se van. ¿Dónde se van esos demonios? ¿Sabe dónde se van, hermano? A sus más allegados de esa persona. O sea, a sus familiares. Por eso la Biblia habla de las maldiciones generacionales. Cuidado. No vaya a ser que usted se esté pareciendo a su abuela, a su abuelo, a su mamá, a su papá en los términos negativos o en su tatarabuelo y usted no se está dando cuenta que está operando porque esos demonios se le metieron a usted, hermano, y usted no ha sido libre. Yo se lo digo por la palabra, hermano. Hay gente que usa el olvido, pero la usa, no es que se olvidó realmente. Si realmente te olvidaste, pero se le hace un pretexto y miente todavía. Llama mentira, me olvidé, no es que se olvidó, y utiliza facilito, me olvidé, una excusa para salir del problema. Y usamos la mentira, y recuerde como prediqué la vez pasada, que hablamos que hay un sinergismo, hay un trabajo que hacemos en cumpa, como compadre con el diablo. Cuando usted miente, cuando usted hace lo malo, usted le está diciendo a Satanás, somos compadre, nos unimos para mentir, para hacer lo malo. Y eso no nos conviene. Eso nos tumba, por eso vienen situaciones. Ay, Señor, ayúdame. Y Dios dice, cabezón, cabezona. Tú fuiste que abortaste la bendición. Tú lo abortaste porque pecaste y te uniste. ¿A quién todavía te uniste? No podemos operar, hermano, hermana, en principios demoníacos satánicos. Entonces, hermano, es una forma de manifestar que no le importa mucho lo que la otra persona le pide o la autoridad le pide. La rebelión se manifiesta quitándole importancia a lo que para su autoridad sí la tiene. Para la otra persona sí es importante, pero para uno no es importante. Entonces genera olvido de manera que le falta el respeto a la autoridad, le falta respeto a la otra persona, que sí es importante, pero para él no es importante. No le interesa ni un comino. Hoy Dios te dice, no seas así. Vamos al 6 mejor. Esto es tremendo también, que hace chistes en público, fuera de lugar. ¿Cómo es esto? Es decir, es una persona normalmente seria. Amén. Su personalidad no es jocosa, no es, digamos, chistosa. Sin embargo, de pronto aprovecha que está en público para lanzar un chiste de mal gusto. Amén. Para poner en evidencia a su autoridad, a su esposo, esposa, a su padre, a su pastor o sus hijos, qué sé yo.
usa un chiste para dejar en ridículo, para avergonzar a alguien, eso también está operando bajo un principio demoníaco que es rebeldía pasiva. Y hay que tener cuidado, hermano. No use algo o circunstancias o palabras o en caso chistes para lanzarle, como se llama ahí, una indirecta. Hermano, en eso todos somos expertos porque venimos de un mundo así. Y aquí nadie diga, no, yo no, yo no, no, yo no. Hermano, perdóname, todos nos chupamos un dedo. Venimos de un mundo así, hermano, que lanzamos indirectas. Y muchas veces en Cristo, en el Evangelio, también se pasa. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Usar los chistes es una manera de encubrir, amén, la verdadera intención del corazón. Hay un algo allí, hermano. No puedes reclamarle porque te dirá, si solo fue una broma, fue un chiste, facilito de la salida, pero la lanzó, lastimó, ofendió. Amén. Porque dentro del corazón hay un problema de rebelión. Porque le gusta hacerle quedar mal, le gusta vengarse también de una manera de chiste. Se usa el chiste para encubrir su verdadera intención del corazón. Y hoy Dios nos dice, ten cuidado, hijo, ten cuidado. 7, hace silencios prolongados sin razón. Es decir, se queda callado, callada. Le preguntan, ¿qué pasa? Nada. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás molesto? No. ¿Necesitas algo? No. Pero está callado. En realidad está dando un mensaje. Sí estoy molesto. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Come torta, ¿no? No me da la gana de hablar. No me da la gana de responder, de contestar. Pero ahí está, hermano, de mal humor. Lo mismo puede pasar entre un jefe y un empleado. ¿Por qué? Es porque de repente le llamó la atención. Hay personas que no le gusta, hermano, que se le llame la atención porque se molestan. A veces el esposo le hace ver a la esposa, obviamente estoy hablando que lo haga bien, porque también gritándole y llamando la atención, olvídate, eso lo incomoda. Pero yo estoy hablando en el término bueno. Hablándole bien, se molestan, me llamó la atención que se ha creído, se cree santito, se cree lo máximo, se cree ya porque es hombre o porque es mujer, que se ha creído y llevan dentro una herida. O sea, no se dejan enseñar, instruir, llamar la atención. Pueblo de Dios, se lo digo en el amor del Señor, toda la Biblia está lleno de exhortaciones. Toda la Biblia está lleno también, hermanos, de llamadas de atención. Por eso que nosotros venimos en un mundo, yo digo de un submundo, donde nosotros reclamamos y hasta nos poníamos lisos. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Y ese espíritu lo traemos en la iglesia, pero ya más camuflado, ya no hacemos eso, ya los gestos, ¿no? Y agarramos, sacamos la shaira, ¿no? Sacamos como dice, el palo por ahí, o un cuchillo, o una amenaza, rompo la botella, ¿qué te pasa, no? Pico a pico, aleluya. Ya no hacemos eso, obvio, pero dentro está el león, el cacique Yahweh, está el samurái dentro, el atahualpa, el inca, ¿no? Y lo tenemos guardado ahí, si es porque alguien se mete conmigo. A su nombre, gloria. Hoy Dios te habla y te dice, ten cuidado. Si alguien te llama la atención y tú ves el contenido que tiene la razón, caballero nomás, gracias y perdóname. ¿Por qué tener que molestarse? Me llamó la atención y de repente por ahí comienza a murmurar, a comentar con alguien. Peor, te hundes. Porque Dios está viendo la rebeldía que hay. Hoy Dios te dice, no quiero que te manches ya. Quiero que salgas de esto. Poder en la sangre de Jesucristo, hermano. Amén. Ahora, 8. Gloria al nombre del Señor. Hace lo contrario a lo que le aconseja. O sea, de una manera asolapada. No resuelve las cosas y se hace la víctima. Pero en realidad, hermano, es rebelión. Esto se da con frecuencia en consejería pastoral, hermano. Amén. Por ejemplo, los médicos, hermano, tratan, ¿no?, el cuerpo de los pacientes. Usted lo sabe. Los psiquiatras y psicólogos tratan el alma.
Pero los ministros de Dios deben tratar con el espíritu de la persona, casos espirituales. Amén. Entonces, los consejos deben ser para traer luz y verdad al espíritu, al alma. Amén. De manera que los demás se puedan alinear, porque esa es la intención de Dios, alinear con Dios y a través de la palabra. Entonces, al alinearse lo espiritual produce una luz que pueda alinear lo que está, hermano, chueco, lo que está desubicado, lo que no está alineado en su alma, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Entonces, Dios usa la palabra, usa a su siervo para que pueda alinearse. Entonces, cuando la persona dice, muchas gracias por el consejo, pero luego hace lo contrario, es rebelión. Solo aparenta estar de acuerdo y pretende estar consciente, pero al final hace todo lo contrario y dice, amén, 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 pastor. Gracias por el consejo. Y uno después ve que hace lo contrario, dijo. Y uno dice, Dios mío, esa es rebelión pasiva. Que aparenta estar de acuerdo, aparenta estar bien en el consejo, lo recibe, pero usted lo hace ver otra cosa. Igualitos son los padres con los hijos, ¿verdad? Los padres aconsejan a los hijos, ya papá, entendí, mamá, gracias, pero hace otra cosa, rebelión en el corazón. Hoy Dios, hermano, está desenmascarando, quitándonos nuestra máscara y nos dice, hijo, hija, no puedes operar bajo ese principio. Y 9, nos vamos, nos vamos. Su actitud genera división entre los demás. Esto también es terrible y fatal, hermano. Por ejemplo, habla con su autoridad, amén, elogiando a otro ministro, a otro pastor, a otro líder, diciéndole indirectamente que aquel lo hace bien y que usted no sabe cómo hacerlo. ¿Amén? O sea que cuando alguien pone, por ejemplo, cómo las cosas se hacían antes o cómo las hace otra persona, ¿amén? Esa provoca separación entre ministros porque siembra una discordia. Y ojo con esto, hermano. Hay actitudes de hermanos que pueden generar división en el hablar, en el murmurar, en el comentar, en el decir las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Yo se lo voy a decir bien, bien claro, hermano. Mire, mire, mire. Toda persona siempre va a tener algo de rebeldía, pero tiene que estar ahí, machucando eso, hermano. Hoy Dios nos dice, tienes que seguir haciéndolo, porque hay en nuestro cuerpo una naturaleza pecaminosa. Y nadie se salva aquí, ¿eh? Por eso que Dios nos habla que hay que seguir santificándonos, purificándonos hasta que Él venga, porque si fuera una vez, ¿para qué ya le pedimos perdón a Dios? Ya nos perdonó por haber todo esto ya. Porque es que tenemos, hermano, un enemigo que es nuestra propia carne. Entonces, esta persona muestra desacuerdo con la autoridad que enseña o predica, siempre tiene algo que corregir. El pastor está predicando ya siempre, no, pero esto está, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto. Y siempre está queriendo corregir, ¿no? Interpretar diferente. Ahora, esta persona que genera división, hermano, mayormente se independiza o deja de someterse a la autoridad, al líder, al pastor, por considerarse superior, más maduro, tal vez, más recorrido, más sabio, y dice que Dios le habla, que Dios escucha la voz de Dios, amén, y que solamente Dios va a hacer caso y no a hombres. Por supuesto a Dios, pero Dios usa a los pastores. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces puede venir un espíritu chocarrero que se le meta a alguien, quiera Dios que no se le meta a usted, porque cuántas iglesias divididas hay, hermano. ¿Cuántas? ¿No? Y eso genera escándalo, fenómenos. Que Dios que el diablo no lo use a usted en eso, hermano. Huya de ese espíritu de división. Ese espíritu de Axalón que se le llama, de dividir grupos, de dividir iglesias. Amén. Y dicen, te lo digo a ti, pero que no lo sepa el pastor. Y comienza a hablar de las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia.
hermano, uno acarrea, no es que lo meta miedo, al pastor está metiendo miedo, está preparando algo. No, 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 por favor, hermano. Hace rato vemos iglesias divididas, iglesias que han perdido la presencia, la unción de Dios, porque se han generado muchas cosas, sí, pero hermano, necesitamos nosotros estar alineados, no caigamos en esto de la división. Siempre esa persona es alguien que siempre tiene un pero acerca de la reunión. El problema, hermano, es la rebelión que se lleva dentro, que siempre se menosprecia al que Dios ha puesto. Puede ser en la misma casa. Dios, por ejemplo, le ha puesto, le ha dado autoridad al esposo. Por supuesto, también a la esposa, pero debajo del esposo. Y la autoridad no es que el hombre grite, el hombre sea un dictador. No, 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 no. Autoridad se ejerce con amor, se gobierna con amor. Pero los que están bajo de él tienen que sujetarse, tienen que someterse y entender que Dios lo puso como autoridad. No él se puso, no, Dios lo puso porque está en la Biblia, que él es cabeza, por ejemplo, de la casa, del hogar. El esposo es cabeza, te guste o no te guste, de repente la esposa es que tiene más cerebro, perdóneme, de repente la esposa es la que piensa más, organiza más, ministra mejor las cosas, pero eso no le puede dar facultad de ser más que su esposo, porque es que Dios, es tema de Dios, hermano, que se lo dio al esposo la autoridad, no a la mujer. Eso está en la Biblia. Ah, entonces el Dios es machista. No, tenga cuidado. Dios es Dios. Y la mujer tiene un lindo papel, pero que no se debe menospreciar, criticar o juzgar de lo que se está haciendo al frente. Esta persona también, hermano, que genera división, interiormente no reconoce autoridad, lo cual provoca la división. Si no se somete a la autoridad, piensa hacer autoridad por sí mismo. Y sabe, hermano, necesitamos nosotros someternos. Ahora, el amor de Cristo, hermano, toma gobierno, toma control en todo lo que nosotros podemos hacer, hablar y donde nosotros nos movemos. Tiene que predominar el amor. Amén. El amor une. La división, usted sabe, desune y hace cosas que Dios no le gusta. Por eso Jesucristo al orar al Padre decía, Señor, que tu pueblo sea uno, aún la familia, que la familia sea uno, la iglesia sea uno, porque de eso se trata. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, por último, es que una característica que es una rebeldía pasiva es que agrede a Dios por la desobediencia a su palabra. Es como Israel, hermano. Israel conocía la voluntad de Dios, pero no la cumplía. No respetaba la palabra de Dios, no la seguían. Ellos pretendían ignorar, querían ignorar, es más, pero sabían que era un Dios grande, fuerte, poderoso, que hizo las 10 plagas. En el desierto les dio de tomar agua, hermano. Todos los días tomaban agua de la roca, de la peña, y fueron años. Ellos veían el poder de Dios, miraban el milagro. Sin embargo, Dios les decía, hagan esto. Decían, amén, 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 pero hacían lo contrario. Ellos agredían a Dios, hermano. Y así hay gente en la iglesia, creyentes, hermano, que conocen la palabra, pero hacen lo contrario a la palabra del Señor. Ejemplo, Saúl, hermano, el rey Saúl cuando peleó contra los amalecitas, Dios le dijo por medio del profeta Samuel, le dijo, quiero que destruyas todo, todo quiero que destruyas. Y Dios había llamado a Saúl como rey. ¿Ok? ¿Y qué hizo Saúl? Hermano, no mató todo, dejó las buenas vacas, los toros. Y todavía llega Samuel y le dice, he cumplido la palabra. Y Samuel dice, ¿y qué son esos balidos que yo oigo? ¿Qué es eso? Y él a mimito agarra y dice, no, eso lo perdonó el pueblo. Mire, le echa la culpa al pueblo. Es que así es la gente, echa la culpa a otro. Eso lo perdonó el pueblo, pero yo les dije, no, tú eres la autoridad, tú tienes que mandar a matar. Dios dijo, mata todo, no quiere nada de ellos, de los amalecitas.
Y Dios se indignó, hermano, dice, haber puesto por rey a Saúl. Ojo aquí, hermano. Si Dios te da la palabra, hay que obedecerla. Cuando tú y yo no obedecemos a la palabra, hermano, uno está operando en un principio demoníaco satánico que es la rebeldía, rebelión pasiva. O sea, ¿por qué le llamo rebelión pasiva? ¿Por qué no le llamo rebelión nada más? Es que está camuflado. Aparentemente cree que está bien, pero está operando en un principio satánico que es la rebelión y que por esa rebelión Satanás cayó. Entonces, el humanismo es una manera que hoy vivimos tanta humanidad, humanismo, se llama doctrina del humanismo, que es muy sutil, hermano, de ser rebelde. Muchas veces podemos creer que somos mejores o somos más buenos que Dios. El humanismo está totalmente en contra de Dios. Hay que hacer distinción, hermano, entre el humanismo y la misericordia. Hoy Dios te dice, hermano, y termino con esto, que es largo esto, he tratado de comprimirlo, es que nosotros no podemos ni debemos operar en un principio satánico. Toda persona, hermano, que hace lo contrario a la palabra, está operando en un principio demoníaco y satánico. Por eso, en esta hermosa noche, quiero decirte en el amor del Señor, es tiempo de madurar. Es tiempo de cambiar y de alinearnos. Hoy Dios nos ha puesto la plomada, hermano. Que lo que está chueco, sálgase de ahí y alíñese para que Dios pueda hacer las cosas maravillosas. Una de las cosas que Dios exige a nuestras vidas es que seamos gente de fe. Todo aquel que obedece a la palabra es gente de fe, porque sabe que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a llevar al cielo, porque sabe que esta palabra es la palabra del Señor. Que esto no falla, esto no se equivoca. Así que hermano, hermana, en el amor del Señor, si usted quiere gobernar su vida, quiere gobernar la familia, quiere gobernar su ciudad, quiere gobernar la tierra, y ojo que gobierno lo tenemos que ejercer. En Apocalipsis 1:6 lo dice. Apocalipsis también 5:12 lo dice, que Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. O sea, ya nos constituyó. Amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, gente de gobierno. Y si somos gente de gobierno, somos gente del reino. De reyes nos ha hecho reino. Reyes. En Efesios 1:3, ¿sabe lo que dice también Pablo? Y nos da una tremenda revelación. Y dice que Jesucristo nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Qué significa eso, hermano? Jesucristo se sentó a la diestra del Dios Padre. Ojo, amén. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Quiere decir que al ladito de Él estamos sentados nosotros. Porque donde Cristo está, nosotros estamos. Él es la cabeza, nosotros como iglesia somos su cuerpo. Quiere decir, hermano, que tú y yo también estamos sentados en trono, al lado del trono celestial. Y tú y yo, hermano, somos de aquellos que debemos gobernar, pero no gobernar con principios demoníacos y satánicos, sino con principios del reino. Hoy Dios nos dice y nos habla, hijo, el problema está aquí, que si tú no entiendes esto, si no, tú no te arrepientes de este pecado de rebelión, te puedes descalificar, te puede eliminar en el camino. Hoy Dios te dice, prepárate, arrepiéntete en lo que Dios te ha hablado, no te sometas a la carne, no te sometas a este espíritu de rebelión, en el nombre del Señor, hermano. Y este domingo estaremos continuando con esta lección y oraremos. Hoy día vamos a hacer una pequeña oración, más nada, pero el domingo ministraremos que ese espíritu de rebelión se vaya fuera de nuestras vidas, que no opere nunca más. Y hoy empezamos, y mañana hay ayuno, el domingo hay ayuno, aún hasta los jóvenes van a ayunar.
porque Dios quiere hacer cosas tremendas con nosotros y con la iglesia. Por eso en esta hora cierre sus ojos, quiero ministrar, amén. Regáleme unos minutos nada más, unos minutos más y nos vamos en el nombre de Jesucristo. Ahí, hermanos, cierre sus ojos, adoremos a Dios, alabemos al Señor. Dios es bueno. Es posible que algo está operando en su vida, algo que no es correcto, y aquí está el Señor, en el nombre de Jesús.